Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. En el libro de la Biblia llamado Hechos de los Apóstoles, hay un pasaje que relata lo sucedido a los apóstoles Pedro y Juan, cuando luego de haber sido liberados de la cárcel de forma milagrosa por unos ángeles, donde las autoridades judías los habían metido, fueron encontrados libres y llevados nuevamente ante las autoridades, increpándolos estas y ordenándoles que no prediquen el evangelio de la salvación. El texto que leeré a continuación está en el capítulo 5, desde el versículo 27 hasta el 29 del libro de los Hechos, y dice así: Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En el mundo secular, a través de la historia, nos hemos encontrado frecuentemente con leyes perversas que violan la ley divina, y aún quienes no creen en Dios las abominan por su carácter maligno, que avergüenzan a la especie humana y la envilecen. Leyes promulgadas por dictadores despiadados como Hitler, Mao, Stalin, etc., para citar a los más conocidos. Pero antes de ellos también hubo otros como Nerón, Calígula y monarcas de todos los confines de la tierra, cuando estos se arrogaban ser representantes de Dios en la tierra, o ser literalmente dioses encarnados. Esto sucedió en Europa, Oriente Medio, Lejano Oriente, África, América y donde usted se imagine. Sin embargo, hoy, en pleno siglo XXI, aún subsiste una constante polémica entre los cristianos sobre la presunta obediencia a las autoridades, que debe ser resuelta a la luz de la lógica, de los principios y valores y de la propia revelación divina contenida en las páginas de la Biblia. Empecemos por definir los conceptos y enmarcarnos en las circunstancias que caracterizaron la época en que se escribió el pasaje que se encuentra en la epístola de Pablo a los Romanos capítulo 13, versos del 1 al 5, el cual dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Fin de la cita. No creo necesario intentar definir los conceptos de obedecer ni el de autoridad, que son las bases del pasaje leído. Sin embargo, sí es menester indicar que, al igual que hoy en día, la autoridad era ejercida por funcionarios públicos, administrativos, civiles, militares y religiosos. Y esto significaba, obviamente, al igual que hoy, que esa calidad de autoridad recaía en personas que tienen distintos niveles éticos y morales, es decir, desde seres benignos, honestos, respetuosos y amables, hasta hombres malignos, pícaros, abusadores y déspotas, como los monarcas y dictadores que mencioné hace un momento, pasando por todos los estados intermedios. Ahora bien, empecemos por lo primero. Creer que Dios es quien pone a estas personas como autoridades, lo dejo a su criterio, pues a fin de cuentas, podría ser que en ciertos casos las ponga como castigo. Segundo, creer que todas las autoridades, incluyendo aquellas malignas, abusivas y perversas,
están para hacer el bien, como dice el texto leído, no solo es ingenuidad, sino un grado muy alto de torpeza. Quizás algunos de los que me escuchen se queden confundidos e incluso hasta se ofendan, pero quizás entiendan si se enteran que durante muchos siglos la jerarquía eclesial compartía los mismos intereses con la monarquía romana, al punto que cuando el cristianismo se convierte en religión oficial del Imperio Romano, el emperador era el mismo sumo pontífice. Y en el siglo V, Dámaso I, sumo pontífice de Roma, encargó a un clérigo llamado Jerónimo la traducción de las escrituras desde el hebreo y el griego al latín. Y esto explica el por qué allí se produjeron algunos cambios a los textos originales, convirtiéndolos en instrumentos de dominio sobre una población súbdita que no tenía ni idea de lo que era ser ciudadano como lo concebimos en estos tiempos. Cabe aclarar que la palabra súbdito corresponde a subordinado, es decir, sin derecho a objeción. La versión de Jerónimo fue llamada Vulgata Editio, edición para el pueblo, y fue declarada en 1546 durante el Concilio de Trento la edición auténtica de la Biblia para la Iglesia Católica Latina. En contraste, a partir de Montesquieu y la Revolución Francesa, se liberó el pueblo de su calidad de súbdito, convirtiéndolo en soberano, como podemos leer en el capítulo 1 de nuestra Constitución, donde se establece con toda claridad que la soberanía radica en el pueblo, es decir, en nosotros, convirtiéndonos en mandantes. Pero parece que en pleno siglo XXI, algunos no se han enterado. Lástima. La verdad duele como una cirugía sin anestesia, porque se trata de extirpar de la mente conceptos erróneos arraigados profundamente que han dañado el entendimiento del sujeto. Una de las estrategias que ha utilizado durante siglos el poder es inocular a la población doctrinas de obediencia. Las han utilizado los monarcas de siglos pasados y los dictadores de esta época, hasta los que manejan las religiones institucionalizadas. Todas. Ora declarándose representantes de Dios, ora introduciendo aviesas doctrinas de obediencia. Pero si en otras épocas fue importante decir la verdad, hoy lo es más, porque nunca antes la humanidad estuvo tan amenazada en su supervivencia y en sus libertades por la Agenda 2030 y el nuevo orden mundial impulsor de esa agenda. La relación entre la Agenda 2030, la OMS, los inóculos y la engañosa doctrina de obediencia a las autoridades es muy pertinente en estos días, debido a la necesidad urgente de oponerse a todo lo que pretenda someter a la humanidad bajo las pezuñas de la bestia descrita en Apocalipsis capítulo 13, que deben leerla todos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando alguien le diga, presuntamente basado en la Biblia, que hay que obedecer a las autoridades, porque Romanos 13 dice que son puestas por Dios, honre a su creador usando su cerebro y dése cuenta que Dios nos dio libre albedrío y que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, como lo leí hace un momento. Piense ahora en la cantidad de leyes contrarias a Dios y a los principios y valores universales que en varios países se han implementado, tales como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción de niños por estas personas, las relaciones sexuales de menores con personas adultas, la eutanasia, el cambio de sexo aún en niños que no alcanzan la pubertad, etcétera, etcétera. ¿Cree usted que debe obedecer esto? Este tema es coyuntural en estos días, porque no solo se trata de criterios o incluso de cuestiones de moral y ética, sino que puede marcar la diferencia entre la libertad y la esclavitud, y entre la vida y la muerte. Pero si usted quiere seguir pensando que debe obedecer a las autoridades corruptas y malignas, siga nomás y que le vaya bonito, pues nadie se va a vestir de luto porque ha muerto su entendimiento y ha huido de usted la sabiduría divina. El apóstol Pablo escribió en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 2, que a esta comunidad cristiana no podía darles de comer carne sino leche,
porque aún no estaban en etapa de entender bien los rudimentos del Evangelio. Lo que quiso decir es que no estaban preparados para digerir mentalmente cosas más profundas y quizás para algunos lo que he dicho aquí sea como carne de paletilla o de rabo de res, no por falta de cacumen, sino por carencias espirituales. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino para que tu voluntad sea la que prevalezca. Que se abran los ojos y caigan las escamas de los ojos de quienes se niegan a ver la verdad. Haz que tu pueblo despierte, porque ya el trigo debe ser cosechado y la paja será separada y echada al fuego. Protege a quienes buscan el bien y la verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.